Capítulo 6. El misterio de la imagen. La pregunta que nadie ha podido responder. Bienvenidos a Mi Dios Azul. Un espacio donde exploramos los grandes misterios de la fe, la historia y aquello que todavía desafía nuestra comprensión. En el capítulo anterior analizamos la controversia del carbono 14. Una prueba que para muchos parecía definitiva. Una prueba que prometía resolver el misterio de la sábana de Turín. Pero como vimos, las respuestas trajeron nuevas preguntas. Y entre todas esas preguntas, existe una que continúa desconcertando tanto a creyentes como a escépticos. Una pregunta que sigue sin desaparecer. Una pregunta que permanece intacta después de décadas de investigación científica. ¿Cómo apareció realmente la imagen? Porque independientemente de la antigüedad exacta de la tela, existe un hecho que continúa llamando la atención de investigadores de todo el mundo. La imagen está ahí. Visible. Silenciosa. Y extraordinariamente compleja. Durante siglos fue observada por peregrinos, por religiosos, por artistas y por curiosos. Pero cuando la ciencia moderna comenzó a estudiarla con detalle, ocurrió algo inesperado. Cuanto más se analizaba, más difícil parecía explicar su origen. Porque no hablamos simplemente de una imagen antigua. Hablamos de una imagen que presenta características poco habituales. Características que han dado lugar a innumerables debates. Y que todavía hoy generan nuevas investigaciones. Algunos creen que la respuesta es perfectamente natural. Otros sostienen que todavía no comprendemos completamente el proceso que la produjo. Y otros consideran que estamos ante uno de los mayores enigmas de la historia. Pero antes de analizar las distintas teorías, debemos comprender qué hace tan especial a esta imagen. Porque el verdadero misterio no es únicamente lo que muestra. El verdadero misterio es cómo llegó a formarse. A simple vista, la imagen parece relativamente sencilla. La figura de un hombre, marca sobre una tela, y poco más. Sin embargo, cuando los investigadores comenzaron a examinarla utilizando instrumentos modernos, descubrieron detalles sorprendentes. Detalles que nadie esperaba encontrar. Y algunos de esos descubrimientos cambiarían por completo la forma en que la sábana de Turín sería estudiada durante las décadas siguientes. Porque lo que parecía una simple imagen, empezaba a revelar una complejidad extraordinaria. Y con cada nuevo análisis, el misterio se hacía más profundo. La pregunta seguía siendo la misma. ¿Cómo apareció realmente la imagen de la sábana de Turín? Y para intentar responderla, debemos regresar a uno de los proyectos científicos más importantes realizados sobre el lienzo. El proyecto Sturm. Porque fue allí donde comenzaron algunos de los descubrimientos más sorprendentes de toda esta historia. Lo que descubrió el Sturm. Para comprender por qué la imagen de la sábana de Turín sigue siendo objeto de debate, debemos regresar a finales de la década de 1970. Fue entonces cuando un grupo de científicos obtuvo acceso directo al lienzo. Su objetivo era sencillo: investigar, observar y analizar. Sin prejuicios. Sin conclusiones previas. Sin intentar demostrar una creencia determinada. Aquel grupo sería conocido como Sturm. El proyecto de investigación de la sábana de Turín. Durante varios días,
Los investigadores sometieron la tela a numerosos exámenes científicos. Fotografías de alta resolución. Luz ultravioleta. Análisis microscópicos. Estudios químicos. Era la investigación más ambiciosa realizada hasta ese momento. Y muchos esperaban encontrar una explicación sencilla. Quizá pintura. Quizá pigmentos. Quizá algún procedimiento artístico antiguo. Pero los resultados comenzaron a sorprender incluso a los propios investigadores. Uno de los primeros aspectos que llamó la atención fue la extraordinaria superficialidad de la imagen. Puede parecer un detalle técnico, pero es fundamental, porque la coloración no penetra profundamente en las fibras. No atraviesa completamente los hilos. No se comporta como una pintura aplicada con pincel. La alteración aparece únicamente en una capa extremadamente fina. Tan fina que algunos investigadores la compararon con una ligera coloración superficial. Como si únicamente la parte más externa de las fibras hubiera sido modificada. Y eso planteaba un problema. Porque muchas técnicas artísticas conocidas dejan rastros distintos. La pintura penetra. Los pigmentos se acumulan. Las tintas dejan depósitos visibles. Pero en este caso, la situación era diferente. Los científicos comenzaron entonces a buscar pigmentos. Si alguien había pintado la imagen, debían existir restos detectables. Era una expectativa razonable. Sin embargo, los análisis no ofrecieron una respuesta tan simple. No apareció evidencia suficiente para explicar toda la figura mediante pintura convencional. Y eso incrementó el interés de los investigadores. Porque una explicación aparentemente sencilla comenzaba a complicarse. Pero los descubrimientos no terminaron ahí. Al observar la imagen con mayor detalle, surgieron nuevas preguntas. La figura mostraba variaciones de intensidad. Algunas zonas eran más oscuras, otras más claras. Algo aparentemente normal. Pero cuando esos datos fueron procesados utilizando herramientas informáticas, ocurrió algo inesperado. Algo que pocos habían anticipado. Y aquel descubrimiento llevó la investigación a una dirección completamente nueva. Una dirección que hoy sigue siendo objeto de debate. Porque la imagen parecía contener información adicional. Información que no era evidente a simple vista. Información que algunos investigadores consideraron extraordinaria. Y para comprender por qué, debemos hablar de uno de los episodios más famosos en toda la historia de la sábana de Turín. El descubrimiento del llamado efecto tridimensional, la imagen imposible. A finales del siglo XX, la investigación sobre la sábana de Turín dio un giro inesperado. Un giro que nadie había previsto. Y que obligó a muchos científicos a replantearse algunas de sus ideas. Porque la imagen no solamente parecía extraña. Parecía contener información oculta. Todo comenzó cuando algunos investigadores decidieron analizar la intensidad de las distintas zonas de la figura. Las áreas más oscuras. Las más claras. Y las transiciones entre ambas. A simple vista, parecía una imagen normal. Pero cuando esos datos fueron introducidos en un analizador de imágenes conocido como BP8, ocurrió algo sorprendente.
El BP-8 era un instrumento utilizado para transformar diferencias de luminosidad en información de relieve. Normalmente, cuando se analiza una fotografía común, los resultados aparecen distorsionados. Las sombras generan errores. La perspectiva crea formas artificiales. Y la reconstrucción tridimensional pierde sentido. Eso era lo esperado. Pero con la sábana de Turín sucedió algo diferente. La figura comenzó a adquirir volumen, relieve, profundidad, proporciones coherentes. Como si la intensidad de la imagen estuviera relacionada de alguna manera con la distancia entre el cuerpo y la tela. Los investigadores quedaron intrigados. No significaba que hubieran encontrado una explicación, ni demostraba ningún origen extraordinario. Pero sí revelaba algo inesperado. La imagen contenía características poco habituales. Características difíciles de encontrar en pinturas convencionales. Y cuanto más se estudiaba este fenómeno, más preguntas aparecían. Porque si la figura contenía información relacionada con la forma tridimensional de un cuerpo, ¿cómo había sido creada? ¿Mediante contacto directo? ¿Mediante algún proceso químico? ¿Mediante un mecanismo físico todavía desconocido? Nadie tenía una respuesta definitiva. Pero el misterio se hizo aún más profundo cuando los investigadores compararon la imagen con obras artísticas conocidas. Pinturas, grabados, representaciones religiosas. Y los resultados no eran iguales. Las obras creadas por artistas producían distorsiones evidentes al ser sometidas al mismo análisis. La imagen de la sábana. No. Al menos no de la misma manera. Aquello no resolvía el misterio. Pero sí lo hacía más interesante. Porque eliminaba algunas explicaciones simples. Y obligaba a considerar nuevas posibilidades. Posibilidades que iban desde procesos naturales hasta hipótesis mucho más audaces. Sin embargo, la tridimensionalidad no era el único problema. Existía otro aspecto que seguía desconcertando a los especialistas. La imagen parecía extraordinariamente superficial. Tan superficial que algunos experimentos modernos han tenido enormes dificultades para reproducirla. Porque no basta con obtener una figura parecida. Hay que reproducir todas sus características. La coloración, la resolución, la profundidad, la distribución. Y ahí es donde muchas teorías comienzan a encontrar problemas. Algunas explican ciertos aspectos. Otras explican aspectos diferentes. Pero pocas consiguen explicar todo al mismo tiempo. Y precisamente por eso, durante las décadas siguientes aparecieron numerosas hipótesis. Hipótesis químicas. Hipótesis físicas. Hipótesis biológicas. Cada una intentando resolver una pieza distinta del rompecabezas. Y cada una enfrentándose a sus propios desafíos. La pregunta seguía viva. ¿Cómo se formó realmente la imagen? Y para intentar responderla, debemos comenzar por una de las explicaciones más conocidas. Las teorías químicas. Cuando los científicos intentaron explicar la formación de la imagen, una de las primeras posibilidades que consideraron fue la química. Después de todo,
La química está presente en prácticamente todos los procesos naturales. Los tejidos cambian con el tiempo. Las sustancias reaccionan entre sí. Y los materiales orgánicos pueden sufrir transformaciones sorprendentes. Por eso, muchos investigadores comenzaron a preguntarse si la imagen podía haber surgido mediante algún proceso químico natural. La idea parecía razonable. Si un cuerpo permaneció envuelto en una tela, quizás ciertas sustancias procedentes de ese cuerpo pudieron interactuar con las fibras de lino. Quizá esa interacción produjo la coloración visible en la imagen. Y quizá la respuesta al misterio era más simple de lo que parecía. Entre las distintas propuestas, una de las más conocidas fue la llamada reacción de Maillard. Aunque su nombre pueda sonar extraño, muchas personas han observado este fenómeno sin darse cuenta. Ocurre cuando ciertos azúcares reaccionan con compuestos químicos específicos, generando cambios de color. Es una reacción conocida, estudiada y perfectamente real. Los defensores de esta hipótesis sugirieron que los vapores emitidos por un cuerpo podrían haber reaccionado con impurezas presentes en la superficie del lino, especialmente con ciertos residuos de azúcares y almidones utilizados durante la fabricación antigua de la tela. Si eso hubiera ocurrido, la reacción química podría haber producido una coloración superficial. Y precisamente la superficialidad era uno de los aspectos más llamativos de la imagen. Por primera vez, una teoría parecía explicar al menos una parte importante del problema. Muchos investigadores consideraron la propuesta interesante, porque no requería fenómenos extraordinarios. No requería tecnología imposible, ni acontecimientos sobrenaturales. Se apoyaba en procesos químicos conocidos, procesos observables y reproducibles. Pero como suele ocurrir en la investigación científica, las respuestas trajeron nuevas preguntas. Porque explicar una característica no significa explicar todas. La teoría podía ayudar a comprender la coloración superficial. Pero seguían existiendo otros problemas. Problemas difíciles. Muy difíciles. Por ejemplo, la extraordinaria definición de la imagen. La precisión de algunos detalles. Y la aparente información tridimensional observada en ciertos análisis. ¿Cómo podía una simple reacción química producir algo tan complejo? Esa pregunta comenzó a generar nuevos debates. Algunos investigadores consideraban que la teoría era prometedora. Otros opinaban que explicaba solamente una parte del fenómeno. Y otros creían que aún faltaban elementos fundamentales. Sin embargo, la reacción de Maillard no fue la única propuesta. Con el paso de los años aparecieron otras hipótesis similares. Algunas involucraban gases liberados durante procesos naturales. Otras proponían interacciones químicas más complejas. Y algunas intentaban combinar distintos mecanismos en una sola explicación. Pero todas compartían el mismo objetivo: explicar la imagen sin recurrir a fenómenos desconocidos. Encontrar una causa natural. Una causa verificable. Una causa compatible con las leyes conocidas de la naturaleza. Y aunque ninguna teoría química ha logrado convencer por completo a todos los investigadores, sí han contribuido enormemente al estudio del lienzo. Porque demostraron algo importante, que la imagen puede analizarse científicamente. Que existen mecanismos plausibles.
y que todavía queda mucho por investigar. Pero las teorías químicas no eran las únicas candidatas. A medida que avanzaban las investigaciones, algunos científicos comenzaron a explorar una posibilidad diferente. Una posibilidad relacionada no con reacciones químicas, sino con fenómenos físicos. Fenómenos capaces de alterar las fibras del lino mediante energía. Y algunas de aquellas hipótesis resultarían tan sorprendentes que para muchas personas parecían sacadas de una novela de ciencia ficción. Y es precisamente ahí donde esta historia se vuelve aún más fascinante. También intentó responder la misma pregunta. ¿Cómo apareció realmente la imagen? Las hipótesis biológicas. Mientras algunos investigadores buscaban respuestas en la química y otros exploraban fenómenos físicos, también surgió una tercera posibilidad. Quizá la imagen podía explicarse mediante procesos biológicos naturales. La idea era sencilla. Si un cuerpo estuvo envuelto en una tela, debieron producirse interacciones entre ambos. Interacciones físicas, químicas y biológicas. Después de todo, el cuerpo humano no es un objeto inerte. Está compuesto por tejidos, líquidos, microorganismos y numerosas sustancias capaces de reaccionar con el entorno. Por esa razón, algunos investigadores comenzaron a estudiar lo que sucede cuando un cuerpo permanece en contacto con un tejido durante cierto tiempo. La pregunta era directa. ¿Podrían esos procesos naturales producir una imagen como la observada en la sábana de Turín? En un primer momento, la hipótesis parecía prometedora. Porque el contacto entre un cuerpo y una tela puede dejar huellas. Puede transferir humedad, residuos, sustancias químicas y distintos compuestos orgánicos. Nada de eso resulta extraño. Sucede constantemente en la naturaleza. Sin embargo, pronto aparecieron dificultades. Porque la imagen de la sábana presenta características muy particulares. No parece una impresión por contacto directo. Y esa diferencia es importante. Si una tela se apoya completamente sobre un cuerpo, las zonas de mayor contacto deberían producir las marcas más intensas. Pero los análisis realizados sobre la imagen sugieren una distribución más compleja. Una distribución que no siempre coincide con lo que cabría esperar de una simple transferencia física. Aquello obligó a replantear varias hipótesis. Quizá no se trataba únicamente de contacto. Quizá intervenían otros factores. Quizá existían procesos biológicos todavía más complejos. Algunos investigadores propusieron entonces que determinados gases liberados durante las primeras etapas de la descomposición podrían haber participado en la formación de la imagen. No se trataba de una idea descabellada. Los procesos de descomposición generan numerosas sustancias químicas. Y algunas de ellas pueden reaccionar con materiales orgánicos cercanos. La teoría intentaba explicar cómo una imagen podía formarse sin necesidad de contacto completo entre el cuerpo y la tela. Era una posibilidad interesante. Pero nuevamente aparecieron problemas. Porque los investigadores debían responder preguntas difíciles. ¿Cómo explicar la nitidez de ciertos detalles? ¿Cómo explicar la superficialidad extrema observada en las fibras? ¿Cómo explicar la aparente información tridimensional? Cada nueva pregunta añadía complejidad al debate. Y cuanto más avanzaban los estudios,
más evidente resultaba que ninguna explicación simple lograba resolver todos los aspectos del misterio. Aún así, las hipótesis biológicas realizaron una contribución importante. Recordaron a la comunidad científica que cualquier explicación debía tener en cuenta los procesos naturales asociados a un cuerpo humano real. No bastaba con analizar la tela. También era necesario comprender las posibles interacciones entre el cuerpo y el lino. Y precisamente ahí radicaba una de las mayores dificultades. Porque la imagen parece encontrarse en un punto intermedio, demasiado compleja para algunas explicaciones sencillas, pero también demasiado específica para ser ignorada. Con el paso de los años, muchos investigadores llegaron a una conclusión prudente. Tal vez ninguna teoría individual era suficiente. Tal vez la respuesta final, si es que existe una respuesta final, requiera combinar distintos procesos. Procesos químicos, físicos y biológicos, trabajando de manera simultánea. Pero incluso esa posibilidad dejaba preguntas sin resolver. Porque seguían existiendo características extraordinarias. Características que continuaban resistiéndose a una explicación completa. Y fue precisamente entonces cuando aparecieron algunas de las teorías más sorprendentes de toda esta historia. Teorías que para algunos investigadores eran posibilidades legítimas de estudio. Y para otros, especulaciones demasiado audaces. Teorías que llevarían el debate a un territorio completamente diferente. Un territorio donde la frontera entre ciencia, hipótesis e imaginación se vuelve mucho más difícil de distinguir. A medida que avanzaba la investigación, algunos científicos comenzaron a darse cuenta de algo. Las explicaciones tradicionales parecían resolver ciertas partes del problema, pero ninguna lograba explicar todos los datos al mismo tiempo. La química explicaba algunos aspectos. La física explicaba otros. La biología aportaba nuevas posibilidades. Sin embargo, seguían existiendo preguntas difíciles. Preguntas relacionadas con la superficialidad extrema de la imagen. Con su aparente información tridimensional. Con la ausencia de una explicación completamente satisfactoria. Y fue entonces cuando comenzaron a aparecer hipótesis mucho más audaces. Hipótesis que despertaron un enorme interés, pero también una gran controversia. Algunas de ellas proponían que la imagen pudo haberse formado mediante una liberación extremadamente intensa de energía, no una energía ordinaria, sino un fenómeno capaz de alterar las fibras superficiales del lino en una fracción de segundo. La idea resultaba fascinante, porque en teoría, una emisión breve y muy intensa podría explicar ciertas características observadas por los investigadores, especialmente la alteración superficial de las fibras. Pero inmediatamente aparecía un problema. ¿Qué fenómeno podría producir una energía semejante? Algunos investigadores intentaron responder mediante procesos físicos desconocidos. Otros exploraron fenómenos extremadamente raros. Y algunos reconocieron abiertamente que no tenían una respuesta clara. Porque una cosa era proponer un mecanismo. Y otra muy distinta demostrar que realmente ocurrió. Con el paso de los años, estas hipótesis comenzaron a llamar la atención fuera del ámbito estrictamente científico. Libros, documentales, programas de televisión y debates públicos. Todos comenzaron a interesarse por la posibilidad de que la imagen hubiera sido producida por un acontecimiento excepcional. Fue entonces cuando apareció una de las teorías más conocidas, y también una de las más controvertidas, la hipótesis de la resurrección de Jesús. Según esta propuesta,
La imagen podría haberse formado como consecuencia de un fenómeno extraordinario ocurrido en el momento de la resurrección de Jesús. Algunos autores sugirieron emisiones de energía, otros hablaron de radiación. Y algunos propusieron mecanismos que todavía no comprendemos. Sin embargo, es importante señalar algo. Estas hipótesis no forman parte de un consenso científico. No han sido demostradas. Y continúan siendo objeto de intenso debate. Para muchos investigadores, la ciencia debe trabajar únicamente con fenómenos observables y verificables. Desde esa perspectiva, una explicación basada en un acontecimiento sobrenatural no puede ser confirmada mediante los métodos científicos habituales. Pero otros autores responden que la ausencia de una explicación completa también merece atención. Y que ciertas características de la imagen continúan siendo difíciles de reproducir. Así nació uno de los debates más intensos relacionados con la sábana de Turín. Un debate que no gira únicamente alrededor de la tela, ni únicamente alrededor de la imagen, sino alrededor de una cuestión mucho más profunda. ¿Cuáles son los límites de nuestro conocimiento? Porque a veces, la investigación científica logra explicar completamente un fenómeno. Y otras veces, solo consigue iluminar una parte del camino. La sábana de Turín parece encontrarse precisamente en esa frontera. Una frontera donde existen datos, experimentos, observaciones y teorías. Pero donde todavía no existe una respuesta universalmente aceptada. Y quizá eso explica por qué el interés nunca desaparece. Porque cada nueva investigación aporta información valiosa. Pero también genera nuevas preguntas. Lo que para unos es una evidencia convincente, para otros es una cuestión abierta. Lo que para unos parece una explicación suficiente, para otros continúa siendo insuficiente. Y mientras esa situación permanezca, el debate seguirá vivo. Década tras década. Generación tras generación. Pero después de recorrer todas estas hipótesis, surge una pregunta inevitable. Si colocamos todas las evidencias sobre la mesa, ¿qué teoría parece explicar mejor el conjunto de los datos? Y precisamente ahí, llegamos a la parte más importante de toda esta investigación. Comparar las evidencias. Comparar las hipótesis. Y preguntarnos qué es lo que realmente sabemos. Caso resuelto o misterio abierto. Después de décadas de investigaciones, experimentos, análisis y debates, llegamos inevitablemente a una pregunta. ¿Qué teoría explica mejor la imagen de la sábana de Turín? A primera vista, la respuesta podría parecer sencilla. Pero cuanto más se estudia el caso, más evidente resulta que la situación es mucho más compleja. Tomemos primero las teorías químicas. Su principal fortaleza es que se apoyan en procesos naturales conocidos. No requieren fenómenos extraordinarios. Y algunas de ellas consiguen explicar ciertos aspectos importantes. Especialmente la coloración superficial observada en las fibras. Sin embargo, también presentan dificultades. Porque todavía resulta complicado explicar con ellas todos los detalles observados en la imagen. Particularmente aquellos relacionados con la definición de la figura. Y con la información tridimensional detectada en algunos análisis. Veamos ahora las hipótesis físicas.
Estas teorías ofrecen posibilidades interesantes, especialmente cuando intentan explicar la alteración superficial de las fibras mediante distintas formas de energía. Algunos experimentos modernos han demostrado que ciertos efectos son posibles. Pero nuevamente surge un problema. Reproducir una característica aislada no equivale a reproducir toda la imagen. Y hasta el momento, ningún experimento ha logrado recrear perfectamente el conjunto completo de características observadas en la sábana. Las hipótesis biológicas enfrentan una situación similar. Aportan mecanismos naturales plausibles y ayudan a comprender posibles interacciones entre un cuerpo y una tela. Pero también encuentran dificultades cuando intentan explicar la totalidad de los datos disponibles. Y entonces llegamos a las teorías más controvertidas. Las que proponen fenómenos excepcionales. Las que intentan explicar la imagen sin recurrir a fenómenos desconocidos. O mediante acontecimientos extraordinarios. Estas hipótesis suelen generar una enorme atención pública. Pero también enfrentan importantes desafíos. Porque cuanto más extraordinaria es una afirmación, más sólidas deben ser las evidencias que la respalden. Y precisamente ahí continúa el debate. Porque ninguna explicación ha conseguido convencer por completo a todos los especialistas. Algunos investigadores consideran que la explicación más razonable ya existe. Otros creen que todavía faltan piezas fundamentales. Y algunos sostienen que el misterio permanece abierto. Lo interesante es que estas diferencias no siempre nacen de la falta de datos. En muchas ocasiones, surgen de la forma en que esos datos son interpretados. Porque la misma evidencia puede ser observada desde perspectivas distintas. Un investigador puede considerar que un resultado es concluyente. Otro puede verlo como insuficiente. Y un tercero puede interpretarlo como una invitación a seguir investigando. Eso no significa que la ciencia haya fracasado. Al contrario, significa que la investigación continúa, que las preguntas siguen abiertas, y que todavía existen aspectos que merecen ser estudiados con mayor profundidad. Quizá esa sea una de las lecciones más importantes de toda esta historia. La ciencia no siempre ofrece respuestas inmediatas. A veces avanza lentamente, corrigiendo errores, revisando hipótesis y acumulando evidencias. Y precisamente por eso, la sábana de Turín continúa despertando interés en todo el mundo, porque más allá de las conclusiones personales, sigue siendo un objeto extraordinariamente estudiado y extraordinariamente debatido. Lo que comenzó como una simple pregunta sobre una tela antigua, terminó convirtiéndose en una investigación que involucra historia, arqueología, química, física, biología y también cuestiones relacionadas con la fe. Y cuanto más se examina el conjunto de las evidencias, más evidente resulta que aún no existe una respuesta universalmente aceptada. Por eso, la verdadera pregunta quizá no sea quién tiene razón. Tal vez la verdadera pregunta sea otra. ¿Qué podemos aprender de este misterio? Porque la respuesta a esa pregunta nos conduce directamente a la reflexión final de nuestra historia. Porque aquí encontramos una lección que va mucho más allá de una simple reliquia. Mucho más allá de una imagen. Y mucho más allá de una tela antigua. La historia de la sábana de Turín nos recuerda algo que con frecuencia olvidamos. La realidad suele ser más compleja de lo que imaginamos. A menudo buscamos respuestas rápidas, conclusiones definitivas,
Explicaciones sencillas. Certezas absolutas. Pero la historia y la ciencia raramente avanzan de esa manera. Con frecuencia, cada respuesta genera nuevas preguntas. Cada descubrimiento abre nuevas líneas de investigación. Y cada avance nos muestra cuánto queda todavía por comprender. La sábana de Turín parece ser uno de esos casos. Un objeto que ha sobrevivido al paso de los siglos. A guerras, incendios, traslados y controversias. Y que aún así continúa despertando preguntas. Algunos observan la evidencia y consideran que el caso está resuelto. Otros observan exactamente la misma evidencia y creen que el misterio permanece abierto. Y quizá lo más sorprendente es que ambas posiciones siguen encontrando argumentos para defender sus conclusiones. Décadas después. Eso nos recuerda algo importante. La búsqueda de la verdad no siempre consiste en encontrar respuestas inmediatas. A veces consiste en formular mejores preguntas. Preguntas más profundas. Preguntas más precisas. Preguntas que nos permitan acercarnos un poco más a la realidad. Porque cuando la historia, la arqueología, la ciencia y la fe se encuentran en un mismo lugar, las respuestas rara vez son simples. Y precisamente por eso, el misterio de la sábana de Turín continúa fascinando a millones de personas en todo el mundo. No porque todos estén de acuerdo, sino porque todavía existen preguntas capaces de despertar nuestra curiosidad. Y tal vez esa curiosidad sea una de las herramientas más valiosas que poseemos. Porque es la curiosidad la que impulsa la investigación, la que impulsa el descubrimiento y la que nos anima a seguir buscando respuestas. Y ahora quiero dejarte una pregunta. Después de todo lo que hemos visto hoy, ¿qué teoría te parece más convincente? ¿Las explicaciones químicas? ¿Las hipótesis físicas? ¿Los procesos biológicos? ¿O crees que todavía falta una pieza fundamental del rompecabezas? ¿Piensas que la ciencia ya resolvió este misterio? ¿O consideras que la investigación apenas comienza? Me interesa mucho conocer tu opinión. Porque precisamente en estas preguntas es donde comienza la conversación más interesante. Déjala en los comentarios. Y si estás disfrutando esta serie sobre la sábana de Turín, suscríbete a Mi Dios Azul. Activa las notificaciones. Y acompáñanos en cada nueva investigación. Porque en el próximo capítulo entraremos en otro de los grandes enigmas relacionados con el lienzo. Las manchas de sangre. ¿Son auténticas? ¿Qué revelan los análisis científicos? ¿Y qué nos dicen sobre la persona que pudo haber estado envuelta en la tela? Un tema fascinante, controvertido y lleno de nuevas preguntas. Esto fue Mi Dios Azul. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerda, algunos misterios no sobreviven porque oculten respuestas. A veces, sobreviven porque cada respuesta genera nuevas preguntas. Y ahora, a seguir con nuestra aventura.